Descubierto el impactante secreto, la emocionante conexión entre una empleada y el bebé del millonario que cambiará sus vidas para SIMPRE. Carmen, madre soltera de 32 años, trabaja incansablemente en la lavandería del barrio, donde su risa y corazón cálido son conocidos por todos. Cada día, entre el vaivén de las prendas y el sonido de las máquinas, su amor por su hija Valentina, que acaba de cumplir 8 años, la impulsa a seguir adelante. Pero la precariedad financiera pesa sobre sus hombros como una roca inamovible. Carmen ha enseñado a Valentina el valor del trabajo y la dignidad que éste conlleva, sin embargo, los problemas económicos han desgastado su espíritu, llenando su mente de dudas y angustias. Ese día todo parecía ir peor que de costumbre, el bullicio de la lavandería se intensificó con el olor a suavizante y el aire caliente que venía de las secadoras. En un momento de caos, un grito desgarrador llamó su atención. Un pequeño bebé, que había llegado en brazos de la asistente de una familia adinerada, se había perdido entre las risas y susurros de la gente. Alarmada, Carmen se acercó al llanto del niño, que parecía desesperado por la atención que no recibía. Instantáneamente, su corazón se rompió en 1000 pedazos, evocar a Valentina en esos ojos llorosos desató en ella el deseo de abrazar, amar y proteger a ese pequeño ser, mientras consolaba al bebé, recordaba las enseñanzas de su madre sobre el respeto y sacrificio. El amor que entregaba a aquel niño reflejaba el que sentía por su propia hija, un amor que desde hace tiempo había estado enterrado bajo preocupaciones y miedos. Carmen lo acarició y supe que este encuentro no era casualidad. A medida que sus manos suavizaron las lágrimas del pequeño, su alma parecía renacer del polvo de la desolación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, lo que parecía un momento de felicidad pronto se tornó en un mar de complicaciones. Rumores comenzaron a circular en la comunidad sobre el escándalo que involucraba a la familia del bebé. La desigualdad social, ese monstruo que acechaba en las sombras, desató un torbellino de acusaciones que amenazaban con devorar el prestigio de los adinerados. Carmen sentía una mezcla de ira y tristeza, su propio acceso a la dignidad se sentía cada vez más lejano. Al mirar al bebé, comprendió que debía elegir entre su lealtad a su propia familia y el deseo de proteger al pequeño de un destino incierto. La angustia brotó de su interior. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para cuidar de un inocente? Cada decisión que tomara podría redibujar no solo su vida, sino también la de Valentina. Con cada latido de su corazón, Carmen se encontraba en un cruce donde el amor y la lealtad se desdibujaban, dejando un futuro incierto a su paso. ¿Podrá Carmen encontrar la manera de unir sus dos mundos sin sacrificar su familia? La respuesta se tambaleaba en el aire, mientras el destino le preparaba un desenlace que prometía ser inolvidable. Carmen dejó escapar un suspiro profundo mientras miraba al pequeño, su frágil cuerpecito temblando ante las miradas curiosas de los que las rodeaban. El llanto del niño sonaba como si clamaran no solo por su madre, sino por estabilidad, amor y un refugio donde sentirse seguro. En un instante de clara visión, Carmen decidió que no podía dar la espalda a un ser tan vulnerable, aunque el riesgo pesara sobre su vida como un yugo pesado. Mientras intentaba calmar al bebé, su mente volaba a Valentina. Esa pequeña que era su razón de ser, su luz en los momentos oscuros. Pero, ¿podría arriesgar su bienestar para ayudar a un niño ajeno? ¿Acaso el amor no debía ser compartido? Aprieta el abrazo alrededor del infante, y una plaga de dudas se apoderó de su mente. Tranquilo, tranquilo, ya no llores, susurró Carmen, sintiendo una conexión que nunca había imaginado. En sus ojos, el reflejo de inocencia alcanzó su corazón, y por un momento, el caos del mundo exterior se desvaneció. Pero todo volvió a embargarse cuando el murmullo de la gente empezó a crecer. La madre del bebé, una figura glamorosa que había llegado en un lujoso coche negro, se acercó como un torbellino, los rostros se apagaron, los murmullos se desvanecieron. La mujer tomó al bebé en sus brazos con una mezcla de alivio y preocupación. Su mirada de agradecimiento se tornó en desdén cuando posó sus ojos en Carmen. ¿Quién te dio permiso para tocarlo? La voz de la madre resonó con un tono impuesto, lleno de arrogancia. Carmen sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. No había hecho nada malo,
pero la mirada abrumadora de la mujer la hizo sentir como si estuviera expuesta ante todos. Lo siento, tartamudeó, sintiendo una ola de vergüenza inundar su rostro. La madre no mostró compasión, solo se llevó al pequeño alejada del tumulto, dejando a Carmen con un corazón pesado y una ira contenida. Esa noche, mientras Valentina dormitaba plácidamente, Carmen luchaba con sus pensamientos. ¿Por qué le importaba tanto lo que pensara la madre del bebé? ¿Por qué sintió ese golpe en el pecho al ver al niño alejarse? La incongruencia entre sus mundos la atormentaba. En el silencio de su hogar, sus emociones burbujeaban y ella se encontró en un dilema aterrador. ¿Podría arriesgar todo por un bebé al que solo había conocido por unos momentos? La luna brillaba a través de las ventanas, iluminando el rostro de Valentina, regalándole un halo angelical. Carmen, en su interior, ardía en un deseo de actuar, de hacer lo correcto, incluso si eso significara enfrentarse a una élite que estaba dispuesta a aplastar cualquier tipo de altruismo. En ese instante de claridad, decidió que debía descubrir más. Tal vez aquel bebé, más que un hijo de la riqueza, podría ofrecerle una inesperada oportunidad, la posibilidad de cambiar su situación. ¿Dónde vivían? ¿Cuál era su historia? Cada respuesta latía dentro de ella como un golpe esperanzador. Cuando la noche se hizo más profunda, el temblor de sus decisiones se sentía sólido y poderoso. Cada pensamiento la llevó un paso más cerca de aquella familia, alejada pero nunca irremediable. Esa conexión había sembrado una semilla de valentía en su corazón. Con una determinación renovada, Carmen tomó un papel y una pluma. Escribió una lista de preguntas y, sin darse cuenta, tremendos sueños comenzaban a florecer en su mente. ¿Podría esto llevarla hacia una vida mejor? El futuro, por fin, parecía tener un atisbo de luz. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué caminos se enfrentarían en ese viaje inesperado? Las dudas continuaban, pero un brillo nuevo también empezó a brillar en su interior. Mientras sellaba la carta con cuidado, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Porque en el fondo de su corazón, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿A dónde la llevaría ese camino? Carmen no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mientras la calma de la noche envolvía su hogar, una tormenta de preguntas giraba en su mente. ¿Qué había en el pasado de ese niño que la llamaba con tanta fuerza? La imagen de su madre arrogante seguía acechando, como una sombra que la mantenía despierta. De repente, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la puerta. Al abrirla, no pudo contener un suspiro de desilusión. Era la vecina, doña Rosa, con su inquietante sonrisa y su eterno vendaval de chismes. «Carmen, querida, ¿tienes un momento?», preguntó, apenas esperando a que ella respondiera. Un aire de curiosidad la envolvía, pero Carmen no tenía el ánimo para los cuentos de su vecina. «Sí, doña Rosa, ¿qué sucede? He escuchado por ahí que ha pasado algo interesante en el barrio». Algo sobre un niño y su madre. Su tono era de complicidad, y Carmen sintió como una punzada de ansiedad la recorrió. ¿De qué hablas?, preguntó Carmen, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. «Ah, ¿sabes cómo es la gente? Todos hablan del pequeño que lloraba en la plaza. La madre tiene una vida llena de lujos, pero se decía que, aunque parece tenerlo todo, hay algo que la angustia». El brillo en los ojos de doña Rosa denotaba que su chisme estaba a punto de brotar. ¿Qué sabes de él?, interrogó Carmen, sin capacidad para ocultar su interés. Dicen que el niño no es solo rico en dinero. Doña Rosa hizo una pausa, mirando alrededor como si alguien pudiera oírla. Parece que hay un oscuro secreto en su familia que la madre ha tratado de ocultar. Una historia de tristeza y miedo. El corazón de Carmen se agitó. Allí estaba, frente a ella, la posibilidad de entender más sobre aquel niño y su madre, de comprender ese extraño hilo que parecía unir sus vidas. Necesitaba más información. ¿Y cómo sabes todo esto? Carmen trató de mantener un tono neutral, pero su impaciencia salía a la luz. Son rumores, querida. Pero si lo que dicen es cierto, podría tener que ver con algo más grande de lo que imaginas. Algo que podría cambiar tu vida. Carmen sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Si había algo que podía darle pistas sobre aquel niño, nada la detendría de indagar más. Dedicó el resto de la conversación a captar las migajas de información que doña Rosa lanzó con alegría. Después de que escuchó lo suficiente, cerró la puerta y regresó a su habitación. El rostro de Valentina apareció en su mente de nuevo, recordándole su propia lucha en el mundo. Era momento de actuar. Con la determinación renaciendo en su pecho,
Carmen se dispuso a hacer un plan. Empezó a escribir de nuevo, esta vez no solo con preguntas, sino con un objetivo, descubrir la verdad detrás de lo que le había contado doña Rosa. Así, se imaginó a sí misma sumergiéndose en los oscuros secretos que rodeaban al niño. Quizá había una forma de unir sus destinos de alguna manera. De repente, un escalofrío la recorrió. Justo cuando iba a poner un pie fuera de su casa, su móvil vibró. Era un mensaje encriptado de un número desconocido. Sé lo que hiciste en la plaza. No todo es lo que parece. Lo que encuentres puede ser peligroso, pero tal vez valga la pena. Carmen sintió sus manos sudar y la piel de gallina. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía? ¿Se referían al niño o a su madre? A pesar del temor, la curiosidad ardía. Un nuevo camino se abría ante ella, uno lleno de preguntas inquietantes. La vida iba a cambiar, y no sabía si para bien o para mal. Podía seguir adelante y descubrir las verdades ocultas que habían permanecido en la sombra, o dar un paso atrás y dejar que todo se desvaneciera. ¿Cuál sería su elección? Su corazón latía fuerte, palpitante y ansioso. Carmen cerró los ojos por un instante, dejando que la brisa fresca de la noche la envolviera. Su mente zumbaba como un alfiler rozando un lienzo, cada pensamiento, un pequeño martillo que golpeaba su interior. Debía hacer algo, y pronto, antes de que los ecos de las palabras de doña Rosa se desvanecieran. Impulsada por una nueva energía, Carmen decidió que la primera parada en su búsqueda de respuestas sería el parque donde todo había comenzado. Allí, entre los murmullos del viento y el crujir de las hojas, tal vez podría encontrar alguna pista. Salió de su hogar y, mientras caminaba, el sonido de sus pasos resonaba en la calle vacía. La luna brillaba sobre su camino, iluminando su rostro con su luz plateada. Sabía que no estaba sola, que en cada poro de aquella noche se encontraban las historias no contadas de su vecindario. Pero esta noche, una en particular reclamaba su atención. Al llegar al parque, el aire fresco le dio la bienvenida. Los bancos estaban vacíos, y solo se oía el suave canto de algunos grillos. Carmen se sentó en el mismo banco donde había visto al niño, tratando de recordar cada detalle de aquel momento. Se preguntaba si había alguien más en el parque que pudiera arrojar luz sobre la situación. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. No estaba sola. Desde la sombra de un árbol, apareció un joven, que la observaba con curiosidad. Tenía la piel morena, cabello desordenado y una mirada que, aunque cautelosa, desprendía una extraña familiaridad. Carmen se encontró atrapada en su mirada, como si hubiera encontrado un pedazo de su propia vida reflejado en él. Hola, no quería asustarte. Solo, te vi sentada y me preguntaba qué hacías aquí, a estas horas, dijo espontáneamente. Solo pensaba en algunas cosas, respondió Carmen, sin saber si debía confiar en un desconocido. El parque tiene esa magia a veces, ¿no? Puede parecer un lugar tranquilo, pero guarda muchos secretos. El joven dio un paso hacia ella, su voz se volvió más suave. Mi nombre es Lucas. Carmen sintió un pequeño estremecimiento al oír su nombre. Le recordó a la conexión que había tenido con el niño triste, como si el universo estuviera trazando un patrón en su vida. Soy Carmen. Estoy aquí porque bueno, hay algo que me intriga, confesó, sin saber si debía hablarle de su cotidianidad o del niño. ¿Te refieres al niño?, preguntó Lucas, su interés claramente despertado. Carmen se sorprendió. ¿Cómo podía saber de él? Sí, vi a un niño llorando aquí hace unos días. Su madre parecía estar muy preocupada, balbuceó, sintiendo la urgencia de contarle su historia. Lucas la miró intensamente, como si evaluara cada palabra. La madre del niño tiene una historia oscura, y hay quienes dicen que no es su madre biológica. Sus ojos destellaron con un brillo de complicidad. He oído rumores, al parecer, hay un secreto que no se ha revelado. El corazón de Carmen se aceleró. Aquí estaba, justo donde quería estar. El hilo de su vida comenzaba a entrelazarse con el de ese niño de una manera que jamás había imaginado. ¿Sabes algo más?, preguntó, su voz temblando de anticipación. Lucas se acercó un poco más, como si temiera que alguien pudiera oír. No puedo hablar mucho aquí. Pero si quieres saber la verdad, tal vez deberías acompañarme a donde solemos hablar los que saben un poco más. Carmen sintió como su estómago se retorcía entre la ansiedad y la emoción. ¿Qué iba a descubrir? ¿Cuál sería el siguiente paso en su búsqueda de respuestas? La determinación se afirmaría en su pecho y se preguntó si estaba lista para lo que venía. Está bien, respondió, sintiendo como un nuevo capítulo comenzaba a desplegarse ante ella.
Vamos, y así, con un hilo de incertidumbre en su corazón, siguió a Lucas en la penumbra de la noche, lista para enfrentar lo desconocido. Las respuestas que buscaba estaban más cerca, pero el camino podría ser más peligroso de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secretos ocultaba realmente la madre del niño? ¿Por qué la conexión con Lucas parecía tan fuerte? Mientras se adentraban en la noche, Carmen sintió que su vida no volvería a ser la misma. Carmen caminaba al lado de Lucas, sintiendo una mezcla de intriga y ansiedad. La luz de la luna iluminaba el camino, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. Tenía la impresión de que cada paso la acercaba más a una verdad que había estado buscando toda su vida. El eco de los secretos que guardaba el vecindario parecía reflejarse en cada susurro del viento, y en ese momento, todo parecía confluir en una sola dirección. Lucas la condujo por un sendero que giraba ligeramente, adentrándose en una parte menos iluminada del parque. A medida que avanzaban, el canto de los grillos se desvaneció, y un silencio inquietante comenzó a llenar el aire. Carmen, por un momento, dudó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si este joven, que parecía saber tanto, no era quien decía ser? ¿Estás bien?, preguntó Lucas, dándose cuenta de su momentánea vacilación. Sí, solo, es un poco inesperado, respondió Carmen, tratando de parecer firme. No tienes que preocuparte. Solo quiero ayudarte a entender lo que realmente sucede. Su tono era reconfortante, pero había algo en su mirada que revelaba la seriedad de lo que estaba por compartir. Finalmente llegaron a un pequeño claro donde se erguía una fuente antigua, rodeada de vegetación. Lucas se detuvo y miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Es aquí donde nos reunimos con otros interesados en la historia del barrio. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. La madre del niño. Su situación es más complicada de lo que piensas. Carmen sintió un escalofrío. No solo porque lo que decía Lucas era inquietante, sino porque algo en su voz la hacía sentir que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hay rumores, comenzó Lucas. Dicen que la mujer no es su madre biológica, que lo encontró abandonado una noche y que su pasado está lleno de sombras. Algunos incluso creen que está huyendo de algo o de alguien. Carmen sintió un nudo en el estómago. La imagen del niño sollozando en el parque le regresó con fuerza. Ahora entendía por qué había sentido esa conexión tan intensa. No solo era un niño perdido, era un pequeño atrapado en un mar de secretos. ¿Y tú crees que eso es cierto?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. No lo sé. Pero hay más. A veces, escucho a los vecinos murmurar sobre extraños en la ciudad, personas que buscan a la mujer y al niño. Sería peligroso acercarse a ella sin saber en qué te estás metiendo. Carmen sintió el peso de sus palabras. Sabía que adentrarse en esta historia podía ponerla en una situación arriesgada, pero el deseo de ayudar al niño superaba cualquier miedo. Quiero ayudar, Lucas. ¿Dónde puedo encontrarla? La expresión de Lucas se tornó grave. No lo sé. Pero tal vez podríamos seguir los rumores. Hay un grupo de residentes que se reúnen para hablar de esto, y algunos de ellos podrían tener más información. Carmen sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón. Quizás no estaba tan sola en esta búsqueda. Vamos, dijo con determinación. Si hay algo que podamos hacer, no puedo quedarme aquí sin intentarlo. Mientras se movían hacia la salida del parque, Carmen sintió como una mezcla de incertidumbre y resolución la envolvía. Era un camino peligroso, lleno de secretos y preguntas sin respuesta. Pero no podía dar marcha atrás, había un niño que dependía de ella. De pronto, un ruido sutil procedente de unos arbustos les hizo detenerse. Lucas se volvió hacia ella con una mirada alarmada. Algo se mueve ahí, ¿verdad? Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Sería otra pieza del rompecabezas que necesitaba? ¿O tal vez, un nuevo peligro en la oscuridad? Cuidado, Lucas, exclamó mientras un pequeño ser emergía de las sombras, y la noche se llenó de preguntas sobre lo que estaba a punto de desvelarse. ¿Era un amigo, un enemigo o un mensaje de lo inesperado? Carmen contuvo la respiración mientras la sombra se acercaba lentamente, y finalmente emergió de entre los arbustos. Era un pequeño gato negro, con ojos que reflejaban la luz de la luna como dos faros brillantes. El alivio mezclado con el alivio y la risa casi la hizo llorar. Es solo un gato, murmuró Lucas, con un suspiro de desconcierto. Pero, significa algo, ¿no crees? Carmen se agachó,
extendiendo la mano hacia el pequeño felino. Su suave pelaje parecía un abrazo cálido contra la ansiedad acumulada en su corazón. Tal vez es un signo, dijo, acariciando al animal mientras éste ronroneaba, acercándose a ella como si la conociera de toda la vida. Me recuerda que hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Los ojos de Lucas brillaban con curiosidad, y no pudo evitar sonreír al ver la conexión instantánea entre Carmen y el gato. Este último giro de los acontecimientos les trajo un breve respiro, una pausa en la búsqueda que parecía estar llevándolos hacia un destino incierto. Vamos, amiguito, dijo Carmen al gato, levantándose. Este lugar tiene demasiados secretos. Tal vez tú sepas algo que necesitamos. A medida que avanzaban hacia el camino principal del parque, Carmen pensaba en lo que Lucas había mencionado sobre los vecinos y sus murmullos. Se preguntó si ese grupo al que mencionaban realmente podría ayudarles. La idea de unirse a personas que compartían su preocupación por el niño era reconfortante. ¿Sabes dónde podríamos encontrarlos?, preguntó Carmen. Sí, hay un café en la parte vieja de la ciudad donde suelen reunirse los fines de semana. Se llama La Esquina. Siempre hay alguien que sabe algo. El nombre resonó en la mente de Carmen. Se había cruzado por allí en varias ocasiones y cada vez sentía que algo la llamaba. Entonces, vamos a La Esquina. Si podemos averiguar más sobre el niño y su madre, tal vez haya algo que podamos hacer, dijo con firmeza. Mientras se acercaban a la salida del parque, Carmen no pudo evitar sentir que el gato negro la seguía. Sin pensarlo, decidió adoptarlo, al menos por esa noche. Era como un símbolo de la nueva aventura que estaba a punto de emprender. Así que, ¿estás lista para convertirte en detective?, preguntó Lucas mientras caminaban, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Más que lista, respondió Carmen. Ahora que sé que no estoy sola, siento que todo es posible. El cielo comenzó a iluminarse con tonos anaranjados mientras la noche daba paso a la mañana. Y a medida que las sombras se desvanecían, Carmen se sintió extrañamente llena de fuerzas. Sabía que cada pequeño paso que daban los acercaba más a la verdad, y esa verdad, aunque aterradora, podría ser crucial para el niño. Al llegar a la esquina, el sonido de charlas animadas y risas envolvió a Carmen y Lucas como una segunda piel. A medida que entraban, Carmen sintió que una mirada la atravesaba. Al girar la cabeza, se encontró con una mujer de rostro pálido, que se apartó a un lado, llevando consigo una vieja mochila de cuero desgastada. Había algo en sus ojos que hacía girar las tripas de Carmen. ¿Sabes algo sobre el niño?, preguntó Carmen, sin pensarlo, y la mujer se detuvo. Sus ojos se guidenaron, y por un instante, Carmen supo que había tocado un punto sensible. La mujer giró un poco la cabeza y su voz se hizo apenas audible. Cuidado con lo que preguntas, a veces, lo que sabemos puede ser más peligroso de lo que imaginamos. Carmen sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. ¿Qué sabía esa mujer que podría hacer que se sintiera así de inquieta? Espero que estés lista, susurró Lucas al oído de Carmen, porque hemos entrado en aguas profundas. La incertidumbre y el deseo de conocer la verdad se entrelazaron en el aire, mientras la mujer se alejaba. Las respuestas estaban a su alcance, pero el camino aún sería más complicado de lo que habían anticipado. ¿Qué más estás dispuesta a arriesgar, Carmen?, dijo Lucas con una sonrisa nerviosa, justo antes de que la puerta se cerrara tras ellos con un clic resonante, y así, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar, Carmen se adentró, sin saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánta verdad estaban dispuestos a enfrentar, y a qué costo? El bullicio del café La Esquina era un contraste abrupto con la inquietante conversación que había tenido Carmen con la mujer de mirada profunda. El aire estaba impregnado de olores de café recién hecho, dulces horneados y la melaza nostálgica de conversaciones entrelazadas. Pero para Carmen, esas risas y murmullos parecían desvanecerse en un eco distante. La inquietud en su pecho crecía, avivada por la advertencia de la extraña. Deberíamos buscar una mesa, sugirió Lucas, girando lentamente en la sala, escaneando los rostros en busca de alguien que pudiera brindarles respuestas. Carmen asintió, pero su mente estaba distante. La mujer había sembrado una semilla de duda en su mente. ¿Qué peligros escondían las verdades que buscaban? Sin embargo, la urgencia por encontrar al niño la mantenía en movimiento. Se sentaron en una mesa en la esquina, donde la luz suavemente iluminaba el pequeño espacio. Mientras el gato negro se acomodaba en su regazo, Carmen sintió su calor como un ancla en medio de la tempestad emocional. Alrededor de ellos, algunas personas reían y compartían historias, pero Carmen solo pudo pensar en el niño.
Mira, allá dijo Lucas, señalando a un grupo de 3 personas sentadas en una mesa cercana, sus miradas amplias como si estuvieran en medio de una discusión importante. Uno de ellos, un hombre con barba y una gorra, hizo un gesto hacia el lado de la ventana. A su lado, una mujer de cabello rizado debatía algo intensamente. Carmen sintió que era el momento ideal para acercarse. Vamos a preguntarles, dijo, sintiendo que la determinación la impulsaba hacia adelante. A medida que se acercaban, el bullicio del café se desvaneció aún más. Disculpen, ¿podemos interrumpir un momento?, preguntó Carmen, sintiendo que sus palabras temblaban un poco. El grupo se volvió hacia ellos, y el hombre con barba sonrió, pero su mirada mostró preocupación. Claro, ¿en qué podemos ayudarles?, dijo él. Estamos buscando información sobre un niño que podría necesitar ayuda, explicó Carmen, sin rodeos. La mujer de cabello rizado intercambió miradas con sus compañeros, y la atmósfera cambió. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ese tema es delicado, dijo el hombre finalmente. No todos están dispuestos a hablar. Pero podemos decirte que hay rumores. Antes de que pudiera terminar, el sonido de una puerta se abriendo resonó en el café, y todos giraron la cabeza hacia la entrada. Una figura conocida apareció, la mujer de mochila desgastada. Su mirada estaba fija en Carmen, y por un momento, el aire se electrificó. Creo que tenemos algo en común, dijo ella, acercándose con pasos decididos, el brillo en sus ojos revelando que había tomado una decisión. La tensión latía en el ambiente como un tambor. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucas, confuso. Carmen sintió que su corazón latía más rápido. La mujer se detuvo a su lado. No solo eres tú. Yo también estoy buscando respuestas sobre ese niño. Hay algo que debe saberse. Algo que tiene que ver con su madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Sabía que era el momento decisivo. ¿Quería realmente saber lo que la mujer tenía que decir? ¿Qué verdades se ocultaban tras sus palabras? Dime, dijo Carmen, casi con un susurro, sintiendo que el tiempo se detenía. Estoy lista para escuchar, la mujer asintió, y sus ojos se llenaron con un doloroso conocimiento. Lo que voy a decir podría cambiar todo. Carmen se acercó al borde de su asiento, ansiosa, mientras el gato negro dejó escapar un suave ronroneo, como si también entendiera la gravedad de la situación. Las respuestas estaban más cerca que nunca, y sin embargo, el temor nublaba sus pensamientos. ¿Qué realidad estaba a punto de descubrir? La mujer tomó un profundo respiro, y lo que iba a revelar podría ser el primer paso hacia la verdad o una caída en el abismo de lo desconocido. El niño tiene una conexión especial con su madre, pero no es lo que piensan. Necesitan saberlo antes que sea demasiado tarde. Carmen sintió como la tensión la consumía y el miedo a lo desconocido se apoderaba de su ser. ¿Qué información podría ser tan importante? ¿Cuál era el verdadero secreto que se escondía tras ese niño y su madre? La palabra que estaba a punto de decir la mujer podría encender una chispa de esperanza o sumergirla en una oscuridad aún mayor. La respuesta estaba al alcance, y la única pregunta que quedaba era si estaba dispuesta a enfrentarse a lo que vendría. Carmen tragó saliva, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la carga de ansiedad en su pecho. La mujer con mochila desgastada observaba su reacción con intensidad. Había un aire de solemnidad entre ellas que las unía de forma inexplicable. Escucha, dijo la mujer, con un tono que no admitía interrupciones. El niño no solo es especial. Su madre ha estado involucrada en algo más grande de lo que podrías imaginar. Algo peligroso. Y, si no hacemos nada pronto, podríamos perderlo para siempre. Los ojos de Carmen se abrieron, reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Lucas se inclinó hacia adelante, intentando captar cada palabra, cada matiz en el rostro de la mujer. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, la incredulidad tintando su voz. ¿Qué podría ser tan grave? La mujer se mordió el labio, como si deliberara las palabras que iba a pronunciar. Finalmente, continuó en voz baja, casi como un susurro sagrado en mitad del bullicio del café. El niño tiene habilidades únicas. Y quienes están detrás de su madre se están moviendo. Buscándolo, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Carmen. La pieza del rompecabezas que le faltaba empezó a encajar con una claridad aterradora. Recordaba los resplandores en los ojos del niño, la forma en que se había conectado con ella en su primer encuentro. ¿Cómo lo sabes?, interrumpió Lucas, señalando a la mujer. ¿Quiénes son ellos?
El grupo de personas alrededor de la mesa contuvo la respiración, y aquel silencio cargado reveló la tensión entre ellos, inconsciente de que estaban a punto de ser arrastrados a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Esa es la parte complicada, dijo la mujer, alzando una mano para callar el murmullo en el café. Hay una organización secreta. Se hacen llamar los custodios. Ellos ven al niño como una herramienta, un medio para alcanzar propósitos oscuros. Carmen sintió el mundo deslizarse bajo sus pies. Cada palabra de la mujer era como un clavo atravesando su corazón. Se había metido en un mundo que no comprendía del todo, y cada vez la sensación de que las cosas se estaban escapando de sus manos se volvía más fuerte. ¿Y qué hay de su madre? ¿Qué pasa con ella?, preguntó Carmen, la voz temblorosa. La mujer la miró a los ojos, sus orbes reflejando seriedad y un atisbo de tristeza. Su madre está en peligro también. La han encontrado y solo hay una oportunidad para salvarla a ella y al niño. Pero necesitamos unirnos, colaborar si queremos un resultado exitoso, dijo. Una oportunidad, y eso sonó como un eco de desesperación en la mente de Carmen. La madre y el niño. Todo el camino que había recorrido, todas las señales, parecían converger en ese instante. ¿Qué tipo de colaboración?, preguntó Carmen, la voz más firme. La determinación comenzó a tomar forma a pesar del miedo que le oprimía el corazón. La mujer sonrió levemente, reconociendo el cambio en Carmen, y sus ojos brillaron con una llama de esperanza en medio de la inquietud. Hay un lugar donde los miembros de esta organización se reúnen. Necesitamos infiltrarnos y descubrir sus planes. Si no lo hacemos pronto no habrá vuelta atrás. Carmen miró a Lucas. Su rostro reflejaba las mismas dudas que rondaban por su cabeza, pero también había una chispa de intriga. Había un toque de valentía en la decisión de abrir el camino hacia lo desconocido. Me parece que no tenemos otra opción, respondió Lucas, tomando la mano de Carmen para infundirle confianza. Ahora, al mirar a la mujer, la adrenalina comenzaba a fluir. La decisión que tomarían no solo cambiaría su destino, podría salvar vidas. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz le advertía sobre lo que debían enfrentar. ¿Estamos listos para esto?, preguntó aquella mujer, tensionando el ambiente con su pregunta. Carmen sintió un escalofrío, una mezcla de certeza y temor en su interior. Un terrible presagio le indicó que la revelación que acababa de recibir era solo la punta del iceberg. Lo más oscuro aún estaba por venir. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en el café. El ruido de la puerta se abrió nuevamente, y una sombra ominosa cruzó el umbral. Las miradas de todos se volvieron hacia el nuevo visitante. Un eco de desacuerdo y tensión aumentó, y el silencio se tornó terrible. El encuentro con los custodios se vislumbraba más próximo. La línea que separaba su vida normal de una lucha por descubrir la verdad se desdibujaba cada vez más. No están solos en esto, susurró la mujer, desvaneciéndose entre las sombras, mientras una figura se acercaba. La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el destino de Carmen e incluso del niño estaba colgando de un hilo. ¿Qué harían a continuación? ¿Y qué significaría realmente cruzar esa línea? Carmen sintió como si el aire se hubiera congelado en un instante. La figura que entró al café tenía un porte imponente, y a pesar de la lejanía, podía sentir su mirada atravesando a todos los presentes. Era un hombre alto, con un traje oscuro que reflejaba la penumbra, lo que le daba un aire aún más opresivo. A la mujer de la mochila se le había puesto una mueca de preocupación, como si el rostro del nuevo visitante fueran una advertencia tangible. Lucas apretó la mano de Carmen como si su vida dependiera de ello. ¿Qué hacemos?, susurró bastante inquieto. Carmen no sabía qué responder. El tiempo parecía dilatarse, y cada latido de su corazón resonaba en su mente como un tambor enloquecido. Las murmuraciones del café se apagaron gradualmente, la atención de todos estaba en el extraño. Ella llevó la vista a la mujer, quien había dado un paso atrás, un brillo de alarma en sus ojos. No lo mires directamente, dijo la mujer en un susurro. Podría reconocer que estamos aquí. Esas palabras aumentaron la ansiedad. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué podía hacerles? Lo que antes era un café tranquilo se había convertido en un terreno de juego inminente. El hombre caminaba con seguridad entre las mesas, y cada paso que daba parecía absorber la luz del lugar, dejándolo más sombrío. Carmen sintió que su mano sudaba, su mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de proteger al niño. La mujer con mochila se adentró en su mente, una oportunidad para salvarlo. Esa frase resonaba, urgía a actuar, pero de algún modo también la paralizaba.
Carmen, tenemos que irnos, insistió Lucas, mirando de reojo al extraño. Ahora, Carmen, sin apartar la vista del misterioso visitante, notó que su mirada, fría y calculadora, examinaba cada rincón del lugar. No podían dar la espalda, no ahora que todo estaba a punto de estallar. Si nos movemos con rapidez, creo que podríamos salir por la puerta trasera, propuso ella, su voz temblando un poco pero decidida al mismo tiempo. En el fondo, había un pequeño atisbo de valentía que ardería antes de que el miedo lo consumiera por completo. Lucas asintió y, juntos, retrocedieron un paso, manteniéndose cerca de las sombras proporcionadas por las mesas desocupadas. La mujer del bolso se unió a ellos, y pronto formaron un pequeño triángulo de determinación en un último intento por salir ilesos. Sin embargo, cuando se giraron para dirigirse a la salida, el hombre estiró una mano, como si pudiera sentir el movimiento en el aire. Carmen contuvo la respiración. Un grito ahogado surgió en el fondo, el ambiente se tornó denso, la tensión palpable. La puerta trasera pareció alejarse, cada paso contra el suelo se sentía como si fuera un eco de una condena inminente. Buscad a la madre, dijo el extraño, y su voz era como un susurro cortante, resonando como un eco en el silencio tenso del lugar. Algo dentro de Carmen se encendió. ¿Cómo sabía él sobre la madre? ¿Qué buscaba exactamente? Justo cuando dio un paso atrás, una pequeña alarma encendió su intuición. En ese momento, el hombre dio un paso más cerca, y su mirada se cruzó con la de ella. En ese instante, su corazón se detuvo. Tú, murmuró él, una mezcla de reconocimiento y desafío naciendo en su tono. Carmen sintió que el tiempo se había congelado una vez más. En ese instante, su destino se había enlazado irrevocablemente con el del niño y su madre. El giro de los acontecimientos adquiría un nuevo significado, la búsqueda de su verdad apenas empezaba. Sin embargo, antes de que su mente pudiera procesar el miedo, el hombre se abalanzó hacia ellos, y el caos estalló en el café. Carmen, moviéndose por instinto, atrapó la mano de Lucas y la mujer mientras corrían hacia la salida. Las promesas y las sombras se unían, creando un camino oscuro que anhelaba ser iluminado. ¿Qué era lo siguiente? ¿Dónde llevaría esa decisión? Las preguntas abrumaban, pero no había tiempo para ellas. Ahora solo quedaba avanzar o enfrentarse a la oscuridad, y mientras atravesaban el umbral, un pensamiento aterrador la acompañó. Aquel encuentro no era una coincidencia, y ese hombre no dejaría que escaparan tan fácilmente. En el aire denso se sentía la vibración de una conexión peligrosa que apenas comenzaba a desvelarse. Carmen y Lucas corrían sin mirar atrás, sintiendo el rugido de sus corazones mezclarse con la adrenalina. La oscuridad se cernía sobre ellos como un abrazo siniestro, mientras la puerta del café se cerraba tras ellos, dejando atrás el bullicio y el peligro inminente. Sin embargo, no estaban solos. La mujer de la mochila se había unido a ellos, y su expresión reflejaba tanto miedo como determinación. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. A la plaza, es más seguro allí, respondió Carmen, su mente trabajando a 1000 por hora. Debemos encontrar al niño y a su madre. El aire fresco les dio la bienvenida al salir del café, pero la angustia seguía intacta. Carmen sentía el papel que había decidido jugar en este juego del destino. Ya no era solo un espectador, ahora era parte de algo más grande. Mientras corrían, las imágenes del niño llorando aparecieron en su mente, recordándole su conexión con él. Ella lo sintió en sus huesos, debía protegerlo. La idea de que los custodios pudieran estar tras sus pasos la llenaba de temor, pero también de rabia. No permitiría que nadie separara a ese niño de su vida. Al llegar a la plaza, todo parecía en calma. Los edificios en sombras eran testigos silenciosos de su lucha. Carmen se giró hacia sus compañeros, y aunque sus rostros reflejaban la incertidumbre, había algo más: esperanza. La mujer de la mochila, cuyo nombre aún desconocía, la miró con complicidad. No podemos quedarnos aquí. Los custodios no se detendrán. Tienen sus ojos puestos en ustedes. ¿Y cómo sabemos que puedes confiar en nosotros?, inquirió Lucas, su mirada alerta, defendiendo a su amiga. Carmen asintió. Era un buen punto. La mujer los miró con seriedad. Sé lo que es perder, lo sé demasiado bien. Si los encontraran, estarían en peligro, y el niño también. Si no actúan, podrían perderlo para siempre. El dolor en su voz resonó en el alma de Carmen. Está bien. ¿Qué necesitas que hagamos?, preguntó con determinación. La mujer se acercó a ellos, su mirada se volvió fuerte. Necesitamos llegar a la casa de la madre.
Hay un lugar dentro de su hogar, ahí guardan cosas que podrían contener la clave para entender esto. Carmen sintió que sus entrañas se apretaban. ¿Y si esa madre ya había estado en peligro? Su instinto maternal se encendió. Entonces, vayamos, respondió sin titubear. No tengo miedo. Mientras se movían, el ambiente se sentía pesado, como si las sombras mismas pudieran correr, las sombras de un pasado inconfesable. Las calles eran un laberinto y cada giro les acercaba más a su destino. Al llegar a la mansión donde vivía la madre, el silencio era casi ensordecedor. La opulencia del lugar resultaba chocante en comparación con la vida que Carmen conocía. Pero el lujo no era su juguete, su enfoque se centraba en el niño y la madre. Deberíamos ser cautelosos, murmuró Lucas, con el ceño fruncido. Si estamos aquí, ellos también podrían estarlo. La mujer con la mochila asintió y revisó sus alrededores. Es mejor actuar rápido. Se acercaron a la puerta y, para su alivio, esta no estaba cerrada. En un susurro, Carmen la empujó. Entraron en un vestíbulo deslumbrante, decorado con lujo, pero ninguna de las preciosas obras de arte podía desviar su atención de la angustia en su pecho. Mientras exploraban, escucharon un llanto a lo lejos. Carmen sintió como su corazón se aceleraba. El niño. Sin pensarlo, se dirigió hacia el sonido, guiando a Lucas y a la mujer. Al llegar a una habitación al fondo, lo vieron. El pequeño estaba sentado en una cuna, tierno y frágil. Allí estaba su madre, su rostro bañado en preocupación y desesperación. Ella se volvió cuando los vio, y en sus ojos había miedo, pero también un destello de esperanza. ¿Están aquí para ayudar?, preguntó, su voz quebrándose. Carmen sintió que la conexión era casi tangible. Se acercó lentamente. Estamos aquí para protegerte a ti y a tu hijo. Te han estado buscando, pero no tienes que estar sola. La mirada de la madre rápidamente se llenó de lágrimas. No sé cuánto tiempo me queda, ellos están en todas partes, pero antes de que Carmen pudiera tranquilizarla, persiguió la imagen de un hombre en la entrada. Era el mismo individuo que había atravesado el café, no había estado lejos. Cuidado, gritó Lucas, empujando a Carmen a un lado mientras la figura entraba. El hombre sonrió, un destello de satisfacción en sus ojos. Antes de que pudiera moverse, fue interceptado por el grupo enclenque pero decidido. Carmen sintió que el tiempo se congelaba. No, gritó, sin querer dejar que el miedo la congelara. Las luces del corredor comenzaron a parpadear. Carmen se abalanzó hacia la madre e hizo un gesto para que la protegiera. Debes irte. Vamos, todos, gritó la mujer de la mochila. Sus ojos brillaron como nunca antes. Ahora, con el niño en brazos, salieron de la habitación a toda prisa. A medida que avanzaban, la figura oscura del hombre se echó adelante, pero la determinación de Carmen fue más fuerte. A la salida, por aquí, gritó mientras Lucas cubría sus espaldas. Supo que había una salida, era su única opción. Al salir, el aire frío de la noche abrazó sus rostros. Casi se desmayaron al sentir la frescura del aire que no habían respirado en una eternidad. Lucas miró a Carmen, ambos respirando pesadamente, y en ese momento hubo una conexión aún más profunda. Juntos, habían derrotado sus peores pesadillas. Nunca supe que podía sentir tanto por un niño, dijo Carmen, sintiendo las lágrimas resbalando por sus mejillas. Nunca me imaginé encontrarme en un lugar así. Mientras la madre los miraba, supo que esta lucha era solo el principio. Había tantas heridas por sanar y verdades que exponer, tantas historias que entrelazaban sus vidas. La madre, con el niño en brazos, la miró con gratitud. Gracias por salvarnos. Esto apenas comienza, y a medida que comenzaban a alejarse del peligro, Carmen se dio cuenta de que no podían permitir que el miedo dictara su camino. La vida les había regalado una nueva oportunidad de cambiar sus destinos, y no la dejarían escapar. Estamos juntos en esto, prometió Carmen, aferrando la mano de Lucas mientras se adentraban en la incertidumbre. Su camino hacia la verdad apenas comenzaba, pero ahora sabían que la luz de la esperanza podía brillar en las sombras más profundas. Eran un equipo, y no había vuelta atrás. Y ahora, querido lector, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias inspiradoras y emocionantes. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias se sigan compartiendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace que nos ha dejado sin aliento. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta transformación.
No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo es crucial para que sigamos creciendo. Gracias por ser parte de esta historia.